Durante siglos, la imagen fue siempre la misma. Drakars cortando el mar, aldeas tomadas por sorpresa, guerreros nórdicos descendiendo desde la niebla como una fuerza imposible de detener. En la memoria colectiva europea, los vikingos quedaron fijados como depredadores perfectos, rápidos, imprevisibles y siempre un paso por delante de quienes los enfrentaban. Esa imagen, sin embargo, es una simplificación extrema. No porque los ataques vikingos no fueran devastadores, lo fueron, sino porque esa narrativa ignora algo esencial. La historia no se detiene en el impacto inicial. Las sociedades atacadas no permanecieron pasivas indefinidamente. Observaron, registraron, aprendieron y con el tiempo adaptaron su forma de vivir y de combatir. En los márgenes del mundo vikingo existieron pueblos que no solo resistieron las incursiones, aprendieron a anticiparlas, y cuando la anticipación reemplazó al miedo, la lógica del saqueo comenzó a fallar. Este no es un relato de héroes individuales ni de batallas épicas cuidadosamente coreografiadas. Es la historia de un proceso lento y pragmático. Un proceso en el que comunidades enteras pasaron de reaccionar al ataque a esperarlo, y más tarde a neutralizarlo. Las fuentes documentales muestran con claridad que los vikingos no eran una fuerza homogénea ni invencible. Su efectividad dependía de condiciones muy concretas: sorpresa absoluta, movilidad costera, rapidez en la retirada y enemigos políticamente fragmentados. Cuando uno de esos elementos desaparecía, el riesgo aumentaba de forma drástica. Con el paso de las décadas, en varias regiones de Europa comenzaron a identificarse patrones. Los ataques se concentraban en ciertas estaciones del año. Las rutas marítimas seguían lógicas repetitivas dictadas por corrientes, mareas y refugios naturales. Los campamentos temporales solían instalarse en puntos previsibles, cerca de desembocaduras o ensenadas protegidas. Nada de eso era aleatorio. Y lo más importante, los grupos vikingos que realizaban incursiones rápidas solían ser numéricamente limitados. Estaban diseñados para golpear y desaparecer, no para sostener enfrentamientos prolongados ni para resistir una respuesta organizada. Eso significaba algo crucial. Si eran detectados antes del ataque, perdían su principal ventaja. Crónicas medievales de los siglos IX y X ya no describen únicamente aldeas sorprendidas, sino también defensas coordinadas, emboscadas preparadas y ataques dirigidos contra campamentos nórdicos aún antes de que estos entraran en acción. No eran ejércitos profesionales, sino comunidades que conocían su territorio palmo a palmo y que habían aprendido a usar ese conocimiento como arma. Aquí se produce un quiebre silencioso en la relación de poder. La ficción moderna suele presentar a los pueblos atacados como eternamente superados. La realidad fue más incómoda. Cuando la sorpresa desaparecía, los vikingos se convertían en invasores expuestos, lejos de casa y dependientes de rutas de escape muy concretas. Con el tiempo, algunas regiones adaptaron su vida cotidiana a esta amenaza constante. Se levantaron sistemas de vigilancia costera, redes de aviso temprano, refugios fortificados tierra adentro y, sobre todo, mecanismos de respuesta colectiva, no improvisados, ensayados. Es en este contexto donde surge una idea que más tarde sería amplificada por la tradición oral: la noción de cazar vikingos, no como un ritual mítico ni como una práctica sistemática de exterminio, sino como la capacidad real de interceptar, rodear y desarticular grupos nórdicos antes de que lograran su objetivo. Algunos cronistas transformaron estos episodios en relatos heroicos. Otros los exageraron hasta convertirlos en leyenda. Pero cuando se analizan las fuentes con cuidado, lo que aparece no es un mito glorioso, sino un proceso histórico reconocible. Aprendizaje táctico acumulado. Los vikingos enseñaron a sus enemigos cómo combatirlos. Y en ciertos territorios, esa lección fue aprendida demasiado bien. Entre los pueblos que convivieron durante generaciones con incursiones nórdicas, hubo uno que destacó por la forma en que transformó la resistencia en un sistema activo de neutralización. Las comunidades gaélicas de Irlanda,
especialmente en las regiones costeras del norte y del oeste de la isla. Irlanda representaba un escenario complejo para la expansión vikinga. Su costa recortada, llena de ensenadas, estuarios y rutas fluviales internas, ofrecía oportunidades para el saqueo rápido, pero también exigía un conocimiento profundo del terreno para retirarse con seguridad. En las primeras décadas, los vikingos explotaron esa ventaja. Con el tiempo, ese mismo factor se volvió un riesgo. Las fuentes irlandesas más tempranas describen ataques devastadores, centrados sobre todo en monasterios y enclaves religiosos, que funcionaban como centros económicos y culturales. Sin embargo, a partir de mediados del siglo IX, el tono de los registros comienza a cambiar. Aparecen referencias a resistencias organizadas, enfrentamientos directos y, en casos puntuales, a la derrota de grupos nórdicos antes de que lograran completar sus incursiones. Este cambio no fue repentino ni producto de una única victoria decisiva, fue el resultado de un aprendizaje prolongado. Los clanes locales empezaron a reconocer patrones operativos, las épocas del año en que los ataques eran más probables, las rutas marítimas preferidas, los puntos habituales de desembarco y, sobre todo, la dependencia absoluta que los vikingos tenían de sus naves para escapar. Uno de los elementos más críticos fue la identificación de campamentos estacionales, conocidos en las fuentes como bases temporales. Estos asentamientos eran necesarios para reparar barcos, almacenar botín y reorganizar a las tripulaciones, pero también constituían un punto de vulnerabilidad evidente si eran localizados con antelación. La arqueología respalda esta lectura. En varias zonas costeras de Irlanda se han encontrado restos de asentamientos nórdicos con signos de abandono abrupto, sin las capas de ocupación prolongada que caracterizan a los asentamientos estables. Esto sugiere retiradas forzadas o desplazamientos apresurados, no simples migraciones planificadas. Es en este contexto donde surge uno de los rumores más persistentes de la tradición medieval: la idea de que ciertos clanes irlandeses cazaban vikingos de forma sistemática. No existe evidencia documental sólida que respalde esa interpretación literal. Este concepto proviene en gran medida de crónicas tardías y de la amplificación poética de enfrentamientos exitosos, reinterpretados siglos después como prácticas casi rituales. Lo que sí está documentado es algo más sobrio y verificable: la capacidad de grupos locales para interceptar pequeñas partidas vikingas, separarlas de sus naves y obligarlas a combatir en terrenos desfavorables. En esos escenarios, la ventaja tecnológica y psicológica de los nórdicos se diluía rápidamente. A diferencia de los ejércitos feudales continentales, las fuerzas gaélicas no dependían de formaciones rígidas ni de jerarquías centralizadas. Su estructura flexible, basada en levas locales y liderazgo territorial, favorecía la movilidad, la emboscada y el control del terreno. Irónicamente, era una forma de guerra muy similar a la que los propios vikingos empleaban cuando atacaban. Las fuentes nórdicas, aunque menos explícitas, también reflejan este cambio. Algunas sagas y registros mencionan territorios descritos como peligrosos, inestables o poco rentables para incursiones continuas. Estas expresiones, lejos de ser literarias, indican una realidad estratégica concreta: el aumento del costo humano y material de operar en esas regiones. Con el paso del tiempo, los vikingos dejaron de considerar ciertas áreas de Irlanda como zonas de saqueo fácil. No porque hubieran perdido su capacidad ofensiva, sino porque la relación entre riesgo y beneficio había cambiado de forma irreversible. La adaptación había convertido al antiguo objetivo en una amenaza real. Las consecuencias de este proceso no fueron inmediatas, pero sí profundas. Cuando ciertas regiones dejaron de ser territorios de saqueo fácil, la expansión vikinga comenzó a transformarse. No se detuvo de forma abrupta, ni colapsó por una derrota definitiva. Cambió de lógica. Donde el riesgo aumentaba y la sorpresa desaparecía, las incursiones esporádicas dejaron de ser una opción eficiente. En el caso de Irlanda, este cambio se manifiesta con claridad a partir del siglo X.
Las fuentes dejan de describir ataques constantes en determinadas zonas y comienzan a registrar una presencia nórdica más estable, concentrada en enclaves específicos. El saqueo itinerante fue reemplazado en muchos casos por asentamientos permanentes, comercio y negociaciones forzadas con los poderes locales. Este giro no debe interpretarse como una derrota total de los vikingos, sino como una adaptación estratégica. Los nórdicos entendían muy bien cuando una región había dejado de ser rentable, cuando los sistemas de vigilancia funcionaban, cuando las rutas de retirada estaban controladas y cuando las comunidades locales respondían de forma coordinada. El modelo clásico de ataque rápido dejaba de cumplir su propósito. Aquí es fundamental desmontar uno de los mitos más persistentes de la cultura popular: la idea de que existió una especie de guerra secreta, organizada exclusivamente para cazar vikingos, como si se tratara de una práctica sistemática y ritualizada. No existe evidencia documental que sostenga esa imagen. Ninguna crónica contemporánea describe órdenes formales, castas especializadas, ni tradiciones transmitidas con ese objetivo específico. Este mito surge mucho más tarde, alimentado por la necesidad de explicar un fenómeno real, la disminución de incursiones en ciertas regiones a través de narrativas simples y extremas. Donde la historia ofrece procesos largos y complejos, la tradición oral suele preferir relatos directos y contundentes. Las sagas nórdicas, por su parte, ofrecen una visión más sobria. Mencionan territorios peligrosos, enemigos difíciles y expediciones fallidas, pero nunca presentan a esos pueblos como cazadores especializados. Para los propios vikingos, estos episodios formaban parte del riesgo inherente a la incursión, no de una inversión total de roles. Lo que sí muestran las fuentes, tanto nórdicas como locales, es algo más incómodo para la imagen romántica del saqueador invencible. La superioridad vikinga era contextual. Dependía del miedo inicial, de la falta de preparación y del desconocimiento del terreno. Cuando esas condiciones desaparecían, los vikingos se convertían en grupos vulnerables, lejos de casa y con márgenes de error muy reducidos. Este fenómeno explica por qué algunas regiones de Europa lograron reducir significativamente la presión vikinga, mientras otras continuaron sufriendo ataques durante generaciones. No fue una cuestión de coraje individual ni de grandes batallas decisivas, sino de memoria colectiva, aprendizaje táctico y organización comunitaria sostenida en el tiempo. El problema es que la historia rara vez recuerda bien a quienes sobreviven sin gloria. Las narrativas épicas prefieren invasores imparables o defensores heroicos, no comunidades que observan, calculan y responden con frialdad estratégica. Por eso, cuando se habla de un pueblo que aprendió a cazar vikingos, la frase debe entenderse en su sentido real, no como una leyenda sangrienta ni como una fantasía de revancha histórica, sino como la prueba de que ninguna estrategia permanece efectiva para siempre. Los vikingos transformaron Europa, pero Europa también aprendió a transformarse frente a ellos, y cuando ese aprendizaje se consolidó, el saqueo dejó de ser un destino inevitable y pasó a ser solo una posibilidad más, cada vez más costosa y menos frecuente. Ahí es donde el mito se desvanece y donde comienza la historia real. Si este análisis te ayudó a entender cómo algunos pueblos aprendieron a enfrentar realmente a los vikingos, más allá del mito y la romantización moderna, suscríbete a Furia Nórdica para seguir explorando la historia nórdica con base documental y mirada crítica. Déjanos en los comentarios qué aspecto de este proceso te sorprendió más o qué otro tema del mundo vikingo te gustaría ver analizado aquí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje por la historia real del norte.